Muy buenas noches, muy buenas tardes. Mientras ocurría esa elección fraudulenta, ese remedio de elección allí en Venezuela, aquí en España, en Madrid, tenía lugar una movilización muy significativa. Así como en Madrid, en otras ciudades españolas y en otras ciudades europeas, pero principalmente aquí en Madrid. Decenas, quizás cientos de venezolanos salieron a caminar por las principales calles del centro de esta capital. Caminar, marchar, gritar libertad, cantar el himno venezolano, en una sola palabra, pedir que haya garantías y democracia en Venezuela. La petición es que se consolide esa consulta popular que empezará mañana y que pedirá que haya no solo elecciones parlamentarias, sino también elecciones presidenciales con verdaderas garantías en su país. Rechazan, por supuesto, todos estos ciudadanos las elecciones que están ocurriendo hoy en Venezuela porque consideran ellos, desde aquí, desde el exilio, que son fraudulentas. Dentro de la marcha, venezolanos de todo tipo, trabajadores sencillos que han tenido que llegar en los últimos meses o años a este país, así como también diputados que están en el exilio, la dirigencia del Partido Voluntad Popular, algunos de ellos que ya están acá, como por ejemplo Leopoldo López, quien finalmente desde la Puerta del Sol en el centro de Madrid dirigió un discurso a los seguidores, a los venezolanos y a los españoles que espontáneamente se acercaron a escucharlo y a apoyar la causa de los venezolanos por la libertad de su país. Leopoldo López volvió a señalar que se trata de un fraude, que el mundo no está reconociendo nada de lo que está pasando hoy en Venezuela y que mañana seguramente será mucha más intensa la presión internacional para que Maduro deje la usurpación y para que pueda haber elecciones con garantías y que sea Venezuela, su gente, los venezolanos, los que finalmente determinen cuál tiene que ser el rumbo político, económico y social de su país. Vamos a escuchar la intervención de Leopoldo López en exclusiva a NTN 24, luego de haber hablado con la gente allí en la Plaza del Sol. Lo que tenemos nosotros registrado, porque lo tenemos registrado por nuestros activistas y gente que está en todas partes, en todos los rincones del país, son centros vacíos. No hay una participación. La gente ha rechazado participar en el fraude electoral de Nicolás Maduro. Y eso es algo que Nicolás Maduro no podrá ocultar. Y el día de mañana, ese rechazo por parte del pueblo venezolano, que no fue hoy, va a ser complementado con el rechazo de los países del mundo libre. El día de mañana veremos cómo Europa, América y toda la región de América Latina va a rechazar contundentemente este fraude electoral que se está dando el día de hoy. Leopoldo López acudió acompañado por parte de su familia, por su esposa Lilian Tintori, por su hija mayor Manuela y por algunos de sus compañeros de Partido de Voluntad Popular. Habló acerca de la consulta popular que están planteando para esta semana. Ya hay aquí en España juramentados 300 venezolanos para que hagan las veces de jurados o de veedores electorales en estas elecciones o en esta consulta popular que busca, como les digo, el llamado a que haya elecciones presidenciales y parlamentarias libres en Venezuela. Aquí tenemos otra intervención de Leopoldo López hoy desde la Puerta del Sol. La consulta popular es una consulta amparada en el artículo 70 de la Constitución y busca movilizarnos, organizarnos, dejar muy claro el rechazo al fraude electoral del 6 de diciembre y la convocatoria a unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. La consulta comienza mañana hasta el día domingo de la semana que viene y va a ser electrónica y el día domingo va a haber una manifestación de voluntad presencial en Venezuela y en distintas ciudades de todo el mundo. Y durante varios minutos estuvieron interrumpidas algunas de las calles principales aquí en el centro de Madrid para dar paso a esa marcha, a esa caravana, caminata de los venezolanos que de manera muy entusiasta salieron para rechazar al régimen de Maduro una vez más y este amago, remedio de elecciones que está realizando hoy. Una marcha que empezó en la Puerta de Alcalá, que se dirigió por la calle Alcalá hasta Cibeles, hizo una pequeña estación allí en la Plaza de Cibeles, continuó por la Gran Vía, luego a Callao y de Callao llegó a Puerta del Sol frente al gobierno regional, a la sede del gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Estuvieron concentrados durante algunos minutos los venezolanos. Hablamos con ellos, hablamos con la gente que está aquí, venezolanos que viven en España y que también expresan su rechazo. Un fraude electoral total contra la Asamblea Nacional y con todas las instituciones y todos los problemas existentes en el país, donde el gobierno no acepta que no estamos en una dictadura y el gobierno no acepta simplemente que hayan opositores en el régimen. Eso es lo que está pasando en Venezuela y eso es lo que estamos luchando para que se acabe. Bueno, una vez un fraude más en Venezuela,
y respetando totalmente la Constitución venezolana, donde no le dan participación a los venezolanos, no solamente los que están en Venezuela, que están en contra de ese régimen totalitario, sino de toda la ciudadanía que se encuentra fuera del país. No, hoy tenemos las elecciones, unas elecciones que son un fraude electoral. No estamos de acuerdo porque queremos unas elecciones libres, democráticas. Estamos deseando es eso, por la libertad, por la democracia, por la economía, por la educación. Finalmente les informo que el próximo fin de semana está previsto que haya otro acto de calle con venezolanos aquí en España para recibir los resultados de esa consulta popular, para proclamar los resultados de esa consulta popular y para volver a pedir una vez más que sean libres, que sean presidenciales y además parlamentarias las elecciones que verdaderamente tienen que realizarse en Venezuela lo más rápido posible. La mayoría de estos venezolanos que llevan aquí meses o años no pierden la esperanza de volver algún día a su país, ojalá rápidamente, y volver a reunirse con sus familiares. Muchos de ellos se quedaron allá en Venezuela. Información para la tarde de NTN 24. Un saludo para todos. Y Dania, una feliz tarde, una feliz noche. Gracias, igual para ti, Andrés. Gracias por estar allí. Andrés Gil, desde Madrid, en la capital de España. Y desde allí, quiero saludar a Antonio Ledesma, es alcalde metropolitano de Caracas y líder de la oposición venezolana. Antonio, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, querida Dani, un abrazo para ti, para todo el equipo y por supuesto para toda la comunidad internacional, con mención especial para nuestros queridos venezolanos. Antonio, ¿están claros los venezolanos que el día de hoy lo que se está cometiendo en Venezuela es un fraude? Lo dijeron con la abstención. Creo que eso fue un grito que se está escuchando, que está retumbando en todas partes del mundo. Creo que no ha habido un fenómeno de esta naturaleza que tenga parangón en la historia de Venezuela. La abstención del 2005, la abstención más reciente del 2018, la del 20 de mayo, que dio lugar a que Maduro sea desconocido por no tener legitimidad de origen, se quedan chiquitas frente a esta manifestación de protesta de un pueblo que entendió que había aquí una confrontación entre un fraude y una posición que en este caso no es ajena a la democracia, porque cuando se combate un fraude, la abstención es válida como herramienta de lucha. Ahora, Antonio, la comunidad internacional, ¿cuál va a ser la respuesta? Muchos han criticado esta convocatoria o esta farsa electoral por parte del régimen. Muchos han señalado que no es más que un fraude. Muchos han reiterado su apoyo al gobierno interino y a las autoridades de la Asamblea Nacional, que fueron elegidas por más de 14 millones de venezolanos. Pero ¿qué va a pasar ahora? Conversaba con Jordi Cañas del Europarlamento el jueves o el viernes y él me decía que había un gran debate en torno a la posición que había que tomarse en torno a eso. Es decir, que él de manera personal, por supuesto que rechazaba el acto, pero que no había como una posición única. ¿Y qué va a pasar con esto? Es decir, ¿qué va a pasar en enero o cuando tengamos dos asambleas? Una ilegítima, producto de este fraude, pero va a estar allí. Bueno, yo creo que lo que corresponde primero es la responsabilidad que tenemos los venezolanos. Creo que es momento de ver cómo se puede reconstituir una verdadera unidad. Una unidad que debe tener como punto de coincidencia el cese de la usurpación. Cuando nosotros se nos reclama, se nos hace observaciones respecto a que estamos dispersos, eso ha venido ocurriendo desde que se alteró la estrategia fundamental que es el cese de la usurpación. Yo creo que ese es el primer punto para que nos podamos entender. Por ejemplo, aquí no puede haber un debate entre los que pudieran estar planteando levantar las sanciones y los que más bien pedimos que esas sanciones personalizadas contra ese malandraje tienen que ser recrudecidas. Aquí no puede haber otro dilema en que si es necesario activar otra vez el diálogo de Barbados o el de Oslo o el de Dominicana. Ya sabemos que con esa corporación criminal no hay diálogo que valga. Tampoco podemos volver a caer, a pisar una concha de mango
planteándonos una negociación con Michael Moreno o con cualquiera de los artífices de esta narcotiranía. Ya sabemos que ni diálogo, ni negociaciones, ni elecciones fraudulentas van a permitir o van a favorecer la idea que tenemos todos de lograr el cese de la usurpación. Y luego, con esta política interna a la que estoy haciendo referencia, que corresponde decidir a los venezolanos, es importante el apoyo de la comunidad internacional. Y esta comunidad internacional tiene que expresarse en una profundización de las presiones. Sé que esto es doloroso, pero en el caso de Venezuela, esas mafias no van a abandonar el poder, porque no se trata ya de que Maduro quiera, de que se resigne a perder el poder que está usurpando. Es que él es un instrumento de todo un conglomerado, de toda una pandilla que interactúa en el contexto latinoamericano. Ahora, Antonio, la unidad sigue siendo una quimera, tristemente, pero sigue siendo una quimera. Es decir, hay un fin común para todos, pero una unidad que a lo largo de más de 20 años ha sido prácticamente imposible construir. Eso es, de verdad que yo misma me pregunto, ¿cómo es posible que todo se logre menos eso? Y nunca tengo una respuesta. ¿La tienes tú? Sí, sí, cómo no. Yo creo que la unidad no ha sido una quimera. La unidad es una víctima de las deslealtades, de los errores y de las traiciones. Porque permíteme que te haga una observación. Sí, claro, Mirania. por favor. Ha habido unidad. Hubo unidad, por ejemplo, en el año 2010, cuando fuimos con candidatos al Parlamento en fórmulas unitarias el 20 de septiembre de ese año. Recuerda, Idaña, que en esa coyuntura sacamos más votos, por primera vez, sí, más votos que el chavismo. Hubo unidad para elegir a Enrique Capriles en el año 2012, en unas elecciones primarias, y fue nuestro abanderado presidencial. Hubo unidad para postularlo como nuestro abanderado otra vez para las elecciones sobrevenidas del 14 de abril del 2013. Hubo unidad. Tan grande fue la unidad de diciembre del 2015 que ganamos las 2/3 partes del Parlamento Nacional. Ahora, ¿dónde se fue víctima de esa unidad de mala administración, de derroche de oportunidades? Cuando se comenzaron a alterar las promesas que se le habían hecho a los venezolanos. ¿Qué le dijimos a los venezolanos durante la campaña del 2015 para que votaran por nuestros candidatos al Parlamento? Que la bandera que estábamos enarbolando era salir de Maduro, que íbamos a cambiar los poderes públicos, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia. Nada de eso se hizo. Llevamos 5 años. Yo no estoy aquí echándole un balde de agua fría a la gente, no. Yo creo que es necesario rectificar, que haya una autocrítica, que veamos que esto que está pasando, el chavismo y el madurismo, esta respuesta que ha dado el pueblo de Venezuela, tiene un eco que tiene que ser captado por todos nosotros. Cuando la gente nos dice, únanse, pero con una unidad auténtica, únanse para lograr lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental en este momento para la gente? Salir de Maduro. Y después que salgamos de Maduro y de toda su pandilla, pues bien, se habrá el debate para el gobierno de transición y luego para elecciones presidenciales y parlamentarias y que se postulen allí los que tengan sus aspiraciones. Claro. Pero en este momento lo urgente es salir de esta narcotiranía. Claro, Antonio, pero digamos, esa fue la promesa que se hizo, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. El problema es que el cese de la usurpación no es que no se quiera. Yo creo que no se ha encontrado la manera de sacar a Maduro, de salir de él. No es porque la oposición no haya querido, no es porque Guaidó no haya hecho lo conveniente o porque quienes están en el exilio no hayan trabajado, simplemente porque al final el que tiene el poder es él. Bueno, yo creo que o porque no se ha podido o porque no hemos hecho las cosas bien. Yo creo que en esto yo no estoy tratando de agarrarle la caña a nadie, simplemente he dicho que he sido partícipe en toda esta lucha, como actor de reparto, ayudando, colaborando, pero creo que es importante que hagamos una autocrítica para decirnos qué no hemos hecho bien para que Maduro todavía siga usurpando los poderes públicos. Yo creo que se hizo bien el 23 de enero del año pasado, el paso de asumir el interinato,
En segundo lugar, se hizo bien presentando una estrategia, que esa estrategia tenía un compás, que todo el mundo estaba haciendo coro de ese mantra: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Creo que se hizo mal el cambio de estrategia, y ese cambio de estrategia fue lo que dejó como dislocado a un pueblo que estaba en las calles de Venezuela luchando, porque el pueblo estaba luchando, no esperando que otros resolvieran nuestro drama. Sí. Y ese pueblo lo mandamos, o lo recogieron y lo mandaron para su casa, porque supuestamente esto se iba a resolver en un arreglo el 30 de abril o con un diálogo en Barbados que resultó fallido. ¿Están dándose los pasos para esa especie de mea culpa o de reflexión, o de sentarse a pensar qué hemos hecho mal y qué tenemos que hacer de aquí en adelante, o seguimos cada quien en algo distinto? Yo tengo que ser muy sincero, y yo creo que todavía no siento los aldabonazos que convoquen a un proceso de autocrítica y rectificación. Eso no significa que no estemos a tiempo de hacerlo. Yo creo que en esta lucha todos somos necesarios, todos somos útiles y podemos contribuir a lograr ese desagravio a un pueblo que lo ha dado todo, porque si algún pueblo ha luchado denodadamente, con valor, con voluntad de sacrificio, es el pueblo de Venezuela. Y esto yo soy claro, yo no ando rebuscando palabras. Si esto lo sigue manejando el mismo cogollito que ha venido tomando las decisiones en estos 5 años, en estos últimos 5 años, y no vamos a esperar nuevos resultados diferentes. Aquí tiene que haber un cambio en la conducción estratégica. Yo no estoy diciendo que salgamos de Guaidó. Yo creo que quienes más le hacen daño a Guaidó son los que hacen una serie de jugadas que terminan beneficiando a Maduro, porque hay gente que a veces está pensando en que hay que salir de Guaidó en vez de salir de Maduro. No, yo quiero que salgamos de Maduro y estoy dispuesto a ayudar en lo que sea necesario, cumpliendo cualquier papel, por más humilde que sea, con tal de contribuir a que logremos ese cese de la usurpación. Antonio, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania. Buenas noches, un gran abrazo. Buenas noches, un abrazo igual. Antonio.